bienvenidos a un nuevo video de transferencia de calor, donde se explicarán las relaciones semiempíricas para la convección. En el estudio de la convección es común adimensionalizar las ecuaciones gobernantes para que así, al combinar las distintas variables, temperatura, viscosidad, etc., aparezcan los famosos números adimensionales, que explicaremos a continuación. El número dimensional que más se utiliza para la convección es el número de Nusselt, que acá está la expresión, que es el coeficiente de convección por un largo característico, dividido por el coeficiente por la conductividad térmica. Ahora, ¿por qué es tan importante este número? Porque en él aparece el coeficiente de convección, que no es un número que dependa de las características de los materiales, como se suele pensar, sino que depende de la temperatura, de la velocidad y de varios parámetros del problema. Por eso, con este número nos va a ser posible despejarlo para luego poder aplicarlo al problema de convección. ¿Qué sabemos de este número? Que es una proporción entre el calor por convección con el calor de convección, como se puede ver acá. Y despejando fácilmente esto se llega a la relación del número de Nusselt. Existen otros números, pero para introducirlos primero vamos a hablar un poco sobre las distintas capas límites, la de velocidad y la térmica. La capa límite de velocidad es bastante simple. Supongamos que tenemos una placa plana y un flujo uniforme viniendo desde esta dirección. ¿Qué es lo que pasa? Como existe la condición de no deslizamiento, es decir, en este punto la velocidad va a ser cero, va a crear un perfil de velocidades hasta que vuelva a la velocidad del flujo. Y la altura de la altura en la que vuelve al 99% de la velocidad original, como se ve acá, es la famosa capa límite. Esta es la altura y, bueno, eso. Lo que crea un perfil más o menos de este tipo, donde esta línea sería el punto en que se vuelve a la velocidad normal. ¿Por qué es importante esto? Porque dentro de la capa límite, es decir, en la región azul, los efectos de viscosidad y los de cambio de velocidad influyen altamente en la transferencia de calor. A diferencia de fuera, que es, los efectos viscosos se pueden despreciar y la velocidad se mantiene prácticamente constante. Bueno, por otro lado está la capa límite térmica, que su definición es similar a la de la capa límite de velocidad, pero con la temperatura. Es decir, sabemos que en la base de la placa va a estar una temperatura superficial y arriba vamos a tener la temperatura del fluido. Y se define la capa límite térmica cuando es la altura a la que el fluido vuelve a tener el 99% de la temperatura del fluido libre. Ya, con estas dos capas térmicas se define ahora el número de Bragg, que es la mejor manera de expresar el espesor relativo de ambas capas, que se define de esta manera, donde nu es la difusividad molecular de la cantidad de movimiento y alfa es la difusividad molecular del calor. Así que con esto podemos crear comparar el espesor relativo de ambas capas. Y también para destacar otro número importante es el número de Reynolds, que bueno, todos lo conocemos, que es el coeficiente entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas, y se define como siempre, la densidad, la velocidad por el largo dividido en la viscosidad. Bueno, y ahora, con estos tres números, y vamos a la ecuación de energía, la dimensionalizamos, metemos todas las condiciones que vamos a necesitar y llegamos a ciertas relaciones que son estas de acá, con las cuales se relaciona el número de Nusselt con el número de Reynolds y con el número de Planck, cosa de así después poder, con estos dos números, poder calcular el coeficiente de convección fácilmente. Las relaciones, bueno, primero se llega que el Nusselt es función, Nusselt local es función de la posición en la que uno esté en el X, del Reynolds y del Planck. El Nusselt promedio
va a ser solamente función del Reynolds y del Plan y de acá, usando todas las ecuaciones dimensionalizadas, llegamos a esta relación, donde el Nusselt es igual a una constante, que esta constante depende de la geometría del cuerpo que estemos analizando, Reynolds elevado a m y Plan elevado a n. Normalmente m y n son constantes con valor entre 0 y 1. Muy bien. Ahora, eso es básicamente la teoría. Ahora, después de esto, hay muchos casos distintos y en cada caso distinto nos dan una relación distinta, ya sea estemos en un flujo, como por ejemplo acá. Tenemos una placa plana y si el flujo es laminar, tenemos una relación para Nusselt. Si el flujo es turbulento, tenemos otra relación de Nusselt. Si el flujo es cilíndrico, si el flujo es, o sea, si la forma es un cilindro, tenemos una relación monstruosa. Y así con distintos, todo con distintos casos. Y básicamente siempre hay una fórmula que te la dan con la cual puedes calcular el Nusselt en base al Reynolds y al Plan. A continuación voy a poner una tabla donde dan más números de Nusselt en función del Reynolds y del Plan. Estos son ejemplos para flujos externos, es decir, viene el flujo y se enfrenta a este perfil y se puede ver claramente que para cada forma y cada Reynolds existe un número de Nusselt distinto. Lo mismo ocurre cuando es un flujo por dentro de un tubo, si es laminar, si es turbulento, tiene sus propias fórmulas. El problema a resolverse es el siguiente, que básicamente es un cilindro expuesto a un flujo de aire perpendicular. Y como ya vimos anteriormente, utilizando el Nusselt vamos a poder encontrar el coeficiente de convección, o sea el H, y luego vamos a utilizar balances de energía para poder despejar la temperatura. Los datos del problema ya mencionado son los siguientes. Tenemos nuestra chimenea con el viento cruzado y la resolución es bastante simple. Tenemos las propiedades, sabemos todo. El número de Plan lo sacamos de una tabla con las propiedades que tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el número de Reynolds. Sabemos todos los números, así que no hay ninguna dificultad. Luego, utilizando una de las ecuaciones que yo les había mostrado, la que estaba acá abajo, una gigante, podemos calcular el número de Nusselt en un cilindro, que se va a tomar la chimenea como un cilindro, y utilizando esta expresión de acá. Y con eso vamos a poder despejar fácilmente el H. Ahora con el H calculado, podemos calcular la temperatura. Para calcular la temperatura, ¿qué tenemos que hacer? Sabemos que el calor que sale por la chimenea va a ser el calor, va a ser igual al calor que se va por conducción y radiación. Así que el calor que sale de la chimenea, que es calor perdido, se calcula simplemente con MSP delta T, simple. Y luego hacemos el balance de energía, el Q pérdida va a ser igual al Q de convección, el Q de radiación, más este es un término extra que aparece, que es por el sol, que es el calor del sol. Luego reemplazamos, ya sabemos todos los valores, el Q pérdida ya lo calculamos, convección tenemos el H y estamos buscando la temperatura superficial, el Q por radiación, que lo conocemos todos, y el término del calor que pierde por el sol, bueno, que gana o pierde, depende del signo, es el siguiente. Y despejando esta simple ecuación de cuarto grado, obtenemos que la temperatura son 400 grados Kelvin o 133 grados Celsius. Bueno chicos, ese fue el video, espero que hayan entendido la explicación, les haya ilustrado el problema y muchas gracias por ver.